OLAM 7, Televisión Internacional, presenta Meditaciones de la Tarde. Programa dirigido por la hermana Dina de León e invitados. Devocionales diarios llenos de momentos inspiradores para fomentar tu relación con Dios. OLAM 7, sanando, educando y reconciliando. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde nuevamente estamos felices y contentos de aquí de Alhambra, California, Los Ángeles, para donde la señal está llegando. Amigo, hermano, que te da cita para estar con nosotros. Qué bendición es que podamos tener otra semana más de vida. Es una bendición porque sabemos que muchos anoche pasaron al descanso, pero nosotros tenemos la bendición de tener la vida para escudriñar las Sagradas Escrituras. Un abrazo para todos, estén felices y contentos porque verdaderamente el Señor Jesús está con nosotros. Vamos a pedir la bendición del Señor sobre su palabra para poder tener el tema de esta tarde. Padre Santo que estás en los cielos, en esta tarde venimos con corazones agradecidos porque tú estás con nosotros. Gracias, oh Dios, gracias por la bendición de tu palabra. Gracias porque nos vas a permitir nuevamente poder escudriñar las Escrituras, comentarlas y ayúdanos, Señor, para que todo lo que estudiemos pueda quedarse grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Pues esta tarde vamos a tener un tema muy maravilloso, oh Dios, que no lo merecemos, pero tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, el cual nos das tanto, Señor, que a veces de tanto que tenemos no lo apreciamos. Pero en esta tarde queremos decirte que todos los que estamos listos para escuchar tu palabra, estamos agradecidos contigo porque tú eres un Dios de amor y de bondad y de paciencia. Quédate con nosotros y danos de tu Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a entender tu palabra, a poder discernirla correctamente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así es, mi amigo, mi hermano, en esta tarde agradecemos a Dios por tener las meditaciones de la tarde. Es una bendición que podamos estar nuevamente en las meditaciones. El tema de esta tarde es un tema muy precioso. En la realidad yo creo que ni lo merecemos. Bueno, al menos yo creo, me siento así, que verdaderamente cuán bueno es Dios. Pero Dios es bueno con todos. Dios nos ama a todos y quiere tenernos felices a todos. Él quiere que todos nosotros estemos felices y contentos porque Él está en nosotros y está al control de este mundo. Así que el tema de esta tarde es justificados por gracia. Mira cuán importante es este tema. Fíjate, yo estaba buscando en la Biblia qué es gracia, porque en la realidad, ¿qué es gracia? Pues somos justificados por gracia. Pero fíjate, yo quiero que vayamos a San Juan 1:17 y allí vamos a ver lo que la Biblia enseña acerca de la gracia. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Qué dice la Biblia? La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es gracia? ¿Qué es gracia? Nuestro Señor Jesucristo. Él es, por medio de Él vino la gracia a cada uno de nosotros. Cuán importante es que nosotros entendamos esto. La gracia de Él se manifestó para salvación a todos nosotros. Pero es importante porque vamos a ir a otro versículo en Efesios 2:8, el cual en la realidad, al leer estos versículos, es verdaderamente maravilloso ver cómo Dios ama a sus hijos. El capítulo 2 y el verso 8 dice así:
porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué dice la Biblia? O sea, no es porque nosotros seamos buenos o por algo, no, es por Cristo Jesús, por medio de la fe. Nosotros, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¡Cuán importante! Pero fíjate, otro versículo que me llamó mucho la atención, Hebreos 10:4. Es que está llena la palabra de Dios de su gracia, de su amor, de su bondad, de su misericordia. 10:4 dice así: porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. ¿Te das cuenta? Entonces, si la sangre no podía quitar los pecados, ¿cómo es que esos hombres que creyeron en el sacrificio de Cristo, lo que hacían, cómo es que van a ser salvos? Porque es la gracia de Cristo la que los salva. No es el macho cabrillo, no es la sangre que estaban derramando. Esa sangre estaba significando lo que el Hijo de Dios iba a padecer por nosotros. Así es, mi hermano, esa es la gracia. La gracia de Cristo es algo mucho más profundo, que no hay manera de poder explicarla en la realidad. Yo me maravillo, ¿sabes? Al estar estudiando este tema me maravillé y digo, wow, qué lindo nuestro Dios, cuán bueno es Dios. Y ahora fíjate, otro pensamiento dice aquí, ¿qué es la justicia? Es la obediencia a la ley. La ley demanda justicia. Ante la ley, el pecador debe ser justo. Sí, por la gracia de Cristo debemos ser justos, pero es incapaz de serlo. Ninguno puede ser justo, es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ay, amigo, esto es muy grande. El Señor coloca la cuenta. El Señor coloca la cuenta de su Hijo. La justicia de Cristo es aceptada en favor del fracasado, del hijo, del hombre. Amigo hermano, esto es la gracia de Cristo. Nosotros solo por la justicia de Cristo es que podemos llegar a ser justos. Por eso es que yo entiendo tan claro que no hay manera de vivir en este mundo viviendo a la manera nuestra, como el mundo vive. Porque si queremos verdaderamente ser salvos, tenemos que llegar a una justificación total en Cristo Jesús. Así es. Qué lindo, ¿no? Qué maravilloso. Pero bueno, mira, el tema es justificados por gracia. Ahora sí vamos a entrar al tema y después de este versículo yo voy a querer comentario porque cuán importante es que nosotros leamos los comentarios. En Tito 3, capítulo 3 y verso 5, verso 4, 5 y 6, perdón. Tito, capítulo 3, del 5 al 6. Dice así, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué dice la Biblia?
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Fíjate lo que dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? Nos salvó no por obras de justicia, no porque nosotros hayamos hecho nada, no por obras de justicia, y luego dice que nos hubieran hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración. Sí, amigo, hermano, debemos ser regenerados en Cristo Jesús. No por obras, porque ninguno puede ser regenerado por las obras, sino por la promesa de Cristo Jesús. En su sangre nosotros podemos ser regenerados. Es importante, ¿sabes? Al leer este tema, cuando empieza diciendo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuán importante, qué lindo, qué maravilloso. No sé si tenemos el comentario ahí. Dios es bueno, mi amigo, mi hermano. Dios es maravilloso. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos renovados en el Espíritu. Cada uno de nosotros debemos llegar a esa conclusión, verdaderamente. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, Él lo dio todo, mi amigo, mi hermano, todo, para que tú y yo pudiésemos ser regenerados en Cristo Jesús. Así es. Y si tú y yo hoy, si tú por una u otra razón, hoy no hemos empezado, yo te invito en esta tarde a que le pidamos al Señor que nos regenere. ¿Qué es lo que va a quitar tanto que hay en nosotros? Pero bueno, no tenemos el comentario, vamos a ir a 1 de Juan 4:14. 1 de Juan capítulo 4 y verso 14, fíjate lo que dice. Juan 4:14, dice así, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. ¿Qué dice la Biblia? Fíjate, los apóstoles dijeron, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Sí, amigo, los discípulos pudieron ver. Cristo era el Salvador del mundo. Cristo es el Salvador del mundo hoy. Qué lindo, qué maravilloso es esto.
Cuán importante es que nosotros pongamos atención, ¿sabes?, al llamamiento de Jesús. Somos salvos por gracia, no porque lo merecemos. ¿Qué podemos merecer nosotros? Por la gracia de Cristo. Y luego allí en Lucas 4:47, fíjate lo que dice, capítulo 4 y el verso 47. Dice así, versículo 47. Versículo Lucas 4. Bueno, parece que tenemos equivocado el versículo 44. Dice, no es ese versículo, déjame ver. Lucas. Bueno, vamos a ir al San Juan 3:16. Un versículo tan importante que cada uno de nosotros tenemos ya el conocimiento de ese versículo. 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuán importante es esto, mi amigo, mi hermano? De tal manera. Por gracia somos salvos, no porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho nada bueno, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que cada uno de nosotros podamos entender la gracia de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, mi amigo. Y fíjate que si tú lees el 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sí, Jesús no fue enviado para condenarte a ti y a mí. Fue enviado para limpiarnos de todos nuestros pecados, purificar nuestra vida, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, mi hermano, mi amigo que estás ahí. Es necesario que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y luego sigue diciendo allí en Romanos 3:24, fíjate lo que dice Romanos 3:24. Capítulo 3 y verso 24, dice así, Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjate lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Pasa por alto nuestros pecados. No porque Él sea un Dios alcahuete, sino porque Él nos ama. Y Él vino y pagó por ese pecado, por esa desobediencia que yo iba a tener, por esa rebeldía que yo iba a tener. Él pagó. Pero por eso Él dice que no hemos sido justificados porque por otra cosa más que por gracia, por la gracia de Cristo. Y ese versículo que dice 24, dice, siendo justificados.
por la gracia de Él, no hay otra manera. Y luego dice el verso, a quien Dios, sí amigo, a quien Dios puso por propiciación por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Y luego dice, con la mira, el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así es, mi hermano. Él es el justo y el que justifica por la fe que es en Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es justo, ¿sabes? Él nos justifica, pero nosotros no hemos aprendido a ser justos. El Señor desea que cada uno de sus hijos seguidores seamos justificados. Él nos justifica y que nosotros seamos justos. Que nosotros lleguemos a una conclusión a ser justo, a hacer justicia con cualquier persona que sea, con cualquier cosa que nosotros tengamos que hacer. Debamos ser justos porque somos justificados gratuitamente por la gracia de Cristo. Así es, amigo hermano, y luego dice el verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice Pablo, sino por la ley de la fe. Sí, amigo hermano, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por la fe somos justificados. Por la fe en Cristo Jesús. Por esa sangre preciosa que fue derramada. Por eso es que tú y yo podemos ser justificados. Qué lindo es nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes? Qué maravilloso. Luego dice el verso 28, dice así, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Sí, mi hermano. La conclusión es que nosotros somos justificados solamente por la fe, no por las obras de la ley. Qué lindo, qué maravilloso es Dios, ¿sabes? El Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros y espera cada día que nosotros reaccionemos y hagamos un acto de conciencia lo que nosotros somos y lo que estamos haciendo. En la realidad, el Señor, Él es bueno, Él es paciente, pero recuerda algo, también Él es fuego consumidor. Y un día, tarde o temprano, nosotros pagaremos todas las cosas que nosotros nos rebelamos contra Él. Porque cada vez que yo hago algo injustamente, ¿sabes qué pasa? No se lo hago a la persona, se lo estoy haciendo a Dios. Somos justificados gratuitamente, todos, por gracia, somos salvos. Y de la misma manera que nosotros somos justificados por la gracia, esa gracia debe de brotar de nosotros hacia aquel que lo necesita, hacia aquel que verdaderamente lucha continuamente en buscar la santificación diaria, ¿sabes? Así debe de ser nuestra vida. Nuestra vida debe de estar apegada a la gracia. Y esa gracia nos debe de contaminar a nosotros. Y a nosotros debemos ser, por gracia recibimos y por gracia debemos dar. Así es. Y luego dice allí en Efesios 4 y 5, fíjate lo que dice Efesios capítulo 4 y verso 5. Dice así, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuán importante es eso? Es un solo Dios verdadero. Pero sabes, me equivoqué, es el capítulo 2 y verso 4 y 5. Dice así, capítulo 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué lindo, ¿sabes? Aún estando muertos en pecado. Así es, mi hermano, aún nosotros estando muertos en pecado, dice la Biblia, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¡Qué bendición! ¡Qué lindo! ¡Qué bendición es que el Señor ha prometido su gracia para todo aquel que en Él crea! ¿Sabes? Luego sigue diciendo allí en el capítulo San Juan 6, capítulo de Juan, capítulo 6. Capítulo 6 y verso 47. Dice así. De cierto os digo, dijo el Señor Jesús, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué dice la Biblia? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida y vida eterna. Qué importante es que nosotros podamos tener la bendición de Dios al creer en Cristo, ¿sabes? Y el versículo 8 dice así, versículo 48, perdón, dice, yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Yo soy el pan de vida. Sí, amigo, Él es la vida. Él es el pan de vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Qué maravilloso es saber que Cristo Jesús vive y todo el que en Él cree tiene vida y vida eterna, ¿sabes? Qué maravilloso es Dios. En Efesios capítulo 2 y verso 8 al 10, Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué dice la Biblia? Por gracia sois salvos. Sí, amigo, no por obras. ¿Qué dice? No por obras, para que ninguno. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué lindo, qué maravilloso es eso, ¿sabes? El Señor Jesús nos recuerda cada versículo de la Biblia. Nosotros podemos entender que es por su gracia, por su amor, por su bondad, por su misericordia que podemos ser salvos. De otra manera, de nada nos serviría creer en Él, si no fuera por su gracia, por su grande amor. Luego dice allí en el verso 10,
porque somos hechura suya. Así es, mi hermano, somos hechura suya. Y luego dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sí, hermano, hemos sido creados en Dios para buenas obras. Qué maravilloso es eso, ¿sabes? Dios ha permitido darnos la vida. ¿Para qué? Para que nosotros, de verdad, como dice allí, seamos para buenas obras, para hacer lo que el Señor Jesucristo hizo cuando estuvo en esta tierra. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, ¿sabes? Él hacía todas las cosas que lo hacía por su gracia, por su amor, por su bondad. Y así cada uno de nosotros, si hemos sido hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Debemos andar en ellas. Debemos ser verdaderamente las manos, los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes? Es así, mi querido amigo, hermano que estás ahí, que te das cita para estar en las meditaciones de la tarde. Debemos clamarle al Señor, ¿sabes? El Señor conoce todas las cosas y Él sabe que verdaderamente Él vino y murió y resucitó y está presto a regresar. En Romanos 10, 9 al 10, fíjate lo que dice Romanos 10, 9. Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué lindo. ¿Qué dice la Biblia? Si confesares con tu boca. Es necesario confesar con nuestra boca, declarar lo que nosotros somos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión, se hace con la boca, dice, se confiesa para salvación. Sí, amigo, con la boca tú y yo confesamos nuestros pecados. Con la boca reconocemos que no hay nada bueno en nosotros, que todo lo que somos trapos de inmundicia, como dice la Biblia, y que reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestra justicia imputada en cada uno de nosotros. Qué lindo es saber que aún siendo pecadores, Cristo nos amó y nos limpió de nuestros pecados. Esa es la bendición que tenemos. Dice allí en el capítulo de Romanos, en el capítulo de Segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 15. Segunda de Corintios, verso 15. Capítulo 5, 15, dice así. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué dice la Biblia? Dice, fíjate, y por todos murió. Pero si tú lees el verso 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos. ¿Cuán importante es eso, sabes?
La Biblia dice que uno murió por todos, que fue nuestro Señor Jesucristo. Nos constriñe, dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos. Todos debemos morir al yo, todos debemos morir a la carne. Amigo, hermano, Cristo Jesús vino a esta tierra, se hizo humano, vivió como humano en esta tierra. Pero la Biblia dice sin pecado. Y no hay duda que cada uno de nosotros, si queremos tener salvación, debemos vivir en este mundo sin pecado. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puedo vivir sin pecado? Si somos pecado, todo lo que hay en nosotros es pecado, no hay nada bueno en nosotros. Pero cuando la justicia de Cristo es imputada en el hombre, entonces el hombre tiene poder para decir no al pecado. Sí, amigo, esa es la verdad. Nosotros siempre pensamos, no, pero ¿cómo? Si no puedo, yo no puedo. Claro, como humanos no podemos. ¿Quién va a poder? Pero Cristo en nosotros, Él sí puede. Pero para esto, para que Cristo viva en nosotros, yo tengo que desistir de mí misma. Tengo yo que de verdad desistir de lo que a mí me gusta hacer. Pero yo no puedo, pero como no puedo, voy al que lo puede. Como dice la Biblia, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es, mi hermano, mi amigo, esa es la verdad. Quiero decirte en esta tarde que esas son buenas noticias. El pecado tiene medicina. El pecado tiene medicina. La sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado, ¿sabes? Eso es muy importante. Dios quiere que sus hijos que viven en esta tierra, como dice allí, y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no debemos vivir nosotros, debemos vivir para nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida, pero nosotros no podemos tener vida si no morimos al nuestro yo, al yo que hay en mí. Es necesario morir al yo, muy importante es. Luego sigue diciendo allí, en el capítulo de, segunda de Timoteo 1, 9 y 10. Fíjate lo que dice, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 9 al 10. Dice, pero sabemos que, dice, conociendo esto, dice la palabra, versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas. ¿Qué dice la Biblia? La palabra de Dios dice que la ley no fue dada para los justos. Conociendo esto, dice que la ley no fue dada para los justos. La ley de Dios no ha sido dada, la ley de Dios no ha sido dada para los justos, ha sido dada para todos aquellos, los transgresores, que viven tratando, maquinando hacer el mal, ¿sabes?
como dice allí las Escrituras y los describe en este versículo. Dice que es para los, dice, para los que son, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Sí, amigo. ¿Por qué? Porque verdaderamente nosotros estábamos en esa condición antes, pero hoy hemos sido restaurados en Cristo Jesús. Antes nos fascinaba hacer estas cosas, pero hoy nos trae tristeza al ver que alguien está en esa condición. Debemos de sentir deseo por ayudar a una persona que está en esa condición, ¿sabe? Porque verdaderamente antes yo estaba en esa condición, pero el Señor me ha lavado con su sangre, me ha limpiado, me ha purificado, me ha santificado para buenas obras. Eso es lo que la palabra de Dios enseña, ¿sabe? Hemos sido purificados y santificados para buenas obras. No porque lo merecemos, ni seamos buenos, ni hayamos hecho nada bueno, sino porque Cristo Jesús, a Él le place darnos su gracia. Esa es la verdad, amigo hermano. Para los fornicarios, dice la Biblia, el verso 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para todos aquellos que se opongan a la sana doctrina. Para eso son las leyes que el Señor ha dejado, ¿sabes? Para todos aquellos que de una manera o de otra se gozan en hacer el mal. Para ellos ha sido dejada la ley. La ley sí mata, pero la gracia da vida. La gracia da vida. Y por eso cada uno de nosotros debe de reconocer y buscar la gracia de Cristo. Cada uno de nosotros que vive en este mundo ha de ser justificado por gracia. Porque antes estábamos en esa condición, pero hoy hay medicina en la sangre preciosa de Cristo. Por gracia sois salvos, no porque lo merezcamos ni hayamos hecho nada bueno. Por eso dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, dice Pablo. Qué lindo, qué maravilloso es, ¿sabes? El Dios bendito. Qué precioso es saber que el Señor se ocupa de cada uno de sus hijos que tienen esta tierra, ¿sabes? Es maravilloso ver cómo el Señor Jesús ha permitido que verdaderamente su sangre preciosa sea suficiente para limpiar a todo aquel que no importa en la condición que se encuentre. Quiero invitarte en esta tarde, si hay algo en tu corazón, si hay alguna cosa de todas las cosas que hemos mencionado en la palabra de Dios y algo otras que la Biblia no mencionó, yo quiero invitarte en esta tarde. Acepta la gracia de Cristo. Reconócelo como tu Salvador, tu Redentor, tu vida. Recuerda, no importa en el pecado donde estés, no importa donde estés hundido, la gracia de Cristo
es suficiente para sacarte de allí. No tienes tú en la realidad que pensar, no, voy a dejar esto primero y después voy a ir a Cristo. No, amigo hermano, no pienses así. ¿Sabes por qué? Jesús dijo, así como estás, venid a mí. Porque y entonces, ¿para qué necesitamos a Jesús? Si no es para que nos limpie de todo pecado, para que nos quite todas esas cosas. Como dice aquí la palabra de Dios, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se oponga a la sana doctrina. Sí, amigo, para ellos es todo eso, pero también la gracia de Cristo también es para ellos. Si ellos salen, se dan la oportunidad de entregar su vida a aquel que lo dio todo, ¿sabes? La palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios lo ha dejado escrito para que ninguno de nosotros perezca. Por eso, fíjate, y me gustaría llevarte allí a Isaías 1:18. Mira lo que dice Isaías 1:18. Cuán importante es que nosotros sepamos esto. ¿Por qué? Porque la gracia de Cristo es la que ha hecho posible la salvación para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros debe vivir agradecido por esa gracia, ¿sabes? Por gracia soy salvo, no nos olvidemos de ello, por la gracia de Cristo. Así todos, y si en nosotros hay algún pecado como la Biblia nos describe, dice aquí en el versículo 1:18, dice, lavaos, el verso 16 dice así, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. ¿Qué dice la Biblia? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Eso es lo que basta, ¿sabes? Eso es lo que a nuestro Señor Jesucristo le basta. Que nos levantemos y nos lavemos con la sangre preciosa de Cristo. Que lo aceptemos a Él como nuestro único Salvador y lavemos nuestros pecados. Sí, amigo hermano, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, dice el verso 17, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad la viuda. Amigo hermano, aprended a hacer el bien, dice la palabra. Desaprendamos de hacer el mal y aprendamos a hacer el bien. Tenemos dos trabajos que hacer: desaprender de hacer el mal y aprender a hacer el bien. La Biblia nos invita a que aprended a hacer el bien, a que nos lavemos con la sangre preciosa de Cristo. Sí, hermano, ¿sabes? Verdaderamente ninguno se va a perder porque comete pecado, porque cayó en el pecado. No se va a perder por eso, amigo hermano, no se va a perder. El borracho no se va a perder porque es borracho, el drogadicto porque es drogadicto, el fornicario porque es fornicario, el idolatra porque es idolatra, el avaro, bueno, ¿qué tanto, no? El mentiroso,
¿sabes? No se va a perder por lo que hace. Se va a perder porque no quiere aceptar la sangre preciosa de Cristo, que lo puede limpiar de todo pecado. Sí, amigo hermano, tristemente, así es. No hay pecado que la sangre preciosa de Cristo no pueda limpiar. Todo pecado puede ser limpiado. Todo pecado. Por eso dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. ¿Sabes? Restituid al agraviado. Si hemos hecho daño a alguien, vayamos y pidámosle perdón. Digámosle, perdona, mira, he hecho lo malo, de verdad, lo hice, pero perdóname. Ayúdame a que yo no siga haciendo lo que yo hago. Y luego dice, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano. Muy importante hacer la justicia al huérfano, ¿sabes? Y luego dice, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y luego dice el verso clave, venid luego, dice Jehová. Amigo hermano, venid luego. Es importante que vayamos. ¿Que vayamos a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuán importante es eso, ¿sabes? Qué lindo, ¿te das cuenta? Te das cuenta que la gracia de Cristo hasta dónde llega. No importa cómo sea el pecado. Si es como la granada de rojo, vendrá a ser como el carmesí. Vendrá a ser como la lana limpia. Sí, amigo, qué lindo, ¿sabes? Hay esperanza, hay poder en Jesús. Hay poder en la gracia de Cristo. Luego sigue diciendo, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como la lana blanca. Qué lindo es Dios, ¿sabes? El Dios a quien nosotros adoramos es un Dios maravilloso, justo y bueno, que verdaderamente no hay cómo agradar, no hay cómo agradarle, no hay qué poder hacer para agradarle, pero solamente hay una cosa que podemos hacer para agradar a nuestro Dios, y eso es obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, obedecer todos sus estatutos. Qué lindo es Dios, ¿sabes? Dice allí en el Salmo 106 y verso 8, dice así, pero Él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Sí, amigo hermano, Él nos salvó por su amor, por su misericordia, para hacer notorio que Él nos amó y nos ama y viene por nosotros. Que el Señor te bendiga. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la bendición de tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos que se dieron cita a escuchar este mensaje. Perdónanos y ayúdanos, límpianos y purifícanos. Danos tu bendición, que la gracia y el poder de Cristo pueda morar en cada uno de nosotros. No porque lo merecemos, sino porque tu amor y tu bondad es suficiente para limpiarnos de todo pecado. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis.
Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.